Entraron de madrugada, inhibieron las cámaras de seguridad, rompieron la cerradura y robaron íntegramente todo lo que había en la caja. Entre 8.000 y 9.000 euros. Tampoco podemos concretar, sí que hemos sacado las tickets de caja para ver el dinero que había. Normalmente en los bares no solemos tener dinero. En un bar los artículos de valor pues puede ser un ordenador, puede ser un iPad, puede ser las cosas, y no tocaron nada. Directamente fueron sola por el dinero, sabiendo perfectamente dónde estaba el dinero, ¿no? Es lo que más le extraña a la policía y lo que hace que empiecen a pensar pues que podría ser alguien que estuviera metido o que haya estado por aquí por el bar más veces. En los 3 años que lleva regentando su negocio, Pedro no había vivido nada parecido, pero ahora denuncian una oleada de robos en los comercios de la zona. Llevamos una semana muy mala, aquí en la calle Bergamín han robado otra vez en 2 locales, la peluquería de al lado nuestro han vuelto a robar también, en el bar El Bonito, que está también aquí, han robado. Hay un dato muy anecdótico y es que el otro día robaron en el bar Estadio, que está a 10 metros de la comandancia de la Guardia Civil. Por eso piden más presencia policial y cámaras de videovigilancia. Así como el casco viejo está muy bien cubierto con muchas cámaras de seguridad y en todas las esquinas hay una cámara y demás, yo he hecho en falta esas cámaras aquí en el segundo ensanche, que hagan rondas perimetrales, que la policía ande en las noches. Los hemos llegado a plantearnos nosotros mismos hacer rondas aleatorias a las noches e incluso quedarnos en los bares o en los comercios pues para prevenir esto, porque esto va más. Por suerte, todos los robos han sido fuera de los horarios comerciales y no ha habido que lamentar ningún daño personal.